Empieza la cumbre del clima en Egipto, lo hace con una idea que apenas se ha cumplido en las 26 ediciones anteriores y es pasar de la palabra a la acción. Más de 100 líderes mundiales, entre ellos el presidente del gobierno, participarán mañana en este encuentro ambiental por el planeta en el que no estarán algunas de las potencias más contaminantes. Hablan en Egipto las piedras milenarias y ha hablado hoy también la Organización Meteorológica Mundial. Los últimos 8 años van camino de ser los más cálidos de la historia, avisan. Y no es porque toca, sino entre otros, por la acumulación de gases de efecto invernadero. El secretario general de la ONU advierte textualmente del caos climático y de cambios a velocidad catastrófica. Debemos responder a la señal de socorro del planeta con acciones ambiciosas y creíbles. La COP27 debe ser el lugar y este es el momento. En los últimos 20 años se ha duplicado la velocidad a la que aumenta el nivel del mar. Este año ha habido un deshielo sin precedentes en los glaciares europeos y el calentamiento continúa. De hecho, los niveles de dióxido de carbono son tan altos en la atmósfera que para muchos científicos ya no es posible bajar de ese 1,5 grados mínimo que se planteó en los Acuerdos de París en 2015, cuando casi todo empezó. Hoy en Sharm el Sheikh han arrancado con cierto optimismo, que han acordado al menos debatir sobre las indemnizaciones a los países que más sufren por el cambio climático y que no son necesariamente los más responsables de ello. Que todo sea por fin acción, veremos si esta vez no se deja para siguientes cumbres. Hola Andrés, las conclusiones de ese informe son, una vez más, enormemente alarmantes. Sí, efectivamente, es una reacción en cadena. Ese ascenso de las temperaturas, global y muy rápido, pues desencadena todo tipo de fenómenos extremos. Uno de los más evidentes que estamos viviendo especialmente este año son los episodios de calor extremo. Y no hace falta irnos muy lejos. Este mismo verano, concretamente, el calor en Europa empezaba muy pronto. En junio ya teníamos el primer episodio de calor extremo, con temperaturas de récords en ciudades importantes como Roma, Florencia, pero también en países muy al norte que superaban los 30 grados. Hablamos de Finlandia, por ejemplo, o de Noruega. Un mes más tarde, en julio de este mismo 2022, se registraba por primera vez el valor de más de 40 grados en el Reino Unido, algo que no había pasado nunca en la historia. Y si nos vamos a nuestro país y no nos fijamos en el verano, sino en todo este año, desde enero hasta octubre, vemos las anomalías de temperatura muy marcadas en las últimas décadas y especialmente en este 2022, que probablemente, muy probablemente, será el año más cálido desde que hay registros, no solo en Europa, también aquí en España. Lara, Igor. Terrible, Andrés, muchísimas gracias. Después te vemos con el tiempo. Hasta ahora. Pues a esta COP llegamos en un contexto internacional de mucha incertidumbre. Con deberes pendientes de los países y sobre todo con el planeta dando muchas señales de socorro. Primer objetivo de esta COP, justicia climática, dicen las organizaciones ecologistas, decidir cómo se compensará a los países más vulnerables. La primera vez que se celebra en Egipto, que es un país africano, y los países africanos están en este grupo de los que están sufriendo de forma más trágica los efectos del cambio climático. Esperamos que los países se pongan de acuerdo para crear un nuevo mecanismo de financiación de estas pérdidas y daños que se llaman. La promesa incumplida hasta la fecha por parte de los países más desarrollados y contaminantes de reunir 100.000 millones de dólares anuales para ayudar a los países en vías de desarrollo. No ayuda el contexto, la tensión e incertidumbre provocada por la invasión de Ucrania, con los combustibles fósiles como parte del conflicto. Pues llegamos con enormes dificultades. La situación ahora mismo de la guerra se come las prioridades de los gobiernos, la crisis se come los presupuestos, en fin, no pasamos por buen momento, pero no hay que tirar la toalla. El segundo objetivo de la cita es que los países sigan comprometidos con la reducción de emisiones que dice la ciencia. Estamos a 1.3, 1.1, 1.3. Una vez que pasamos 1.5, llegamos a un cambio climático muy peligroso. Pasar de esa ambición a la implementación de la acción es fundamental y es lo que tiene que hacer esta COP. Esperemos que la COP27 siga ratificando esto. Tenemos que ir a 1,5, no nos podemos permitir más de 1,5. Ya estamos viendo lo que significa. Ahora ya no hay que, como científico no tengo que dar datos. Lo que ya estamos viendo todos, sequías históricas, noches tropicales en otoño, fuegos sin control, 30 millones de desplazados por las inundaciones en Pakistán. Así llega el planeta a esta cita, turno de que los políticos tomen decisiones.
Este grupo de activistas veganos se manifiesta donde se celebra el Congreso del Clima en Egipto, algo perseguido en el país, como denuncia la ONG Human Rights Watch, que asegura que se han detenido en los últimos días a decenas de personas que han promovido manifestaciones, y añade que se ha restringido el derecho a la protesta días previos a la celebración de la cumbre. Más de 1.500 personas han sido detenidas desde abril, 150 en los últimos 15 días, asegura Amnistía Internacional. Mientras están teniendo lugar manifestaciones en otros lugares del mundo, en el aeropuerto de Ámsterdam cientos de personas han bloqueado este fin de semana la salida de aviones privados. Y en este puente de Baviera, en el sur de Alemania, han colgado una pancarta para exigir medidas concretas de lucha contra el cambio climático. La Policía Nacional ha detenido a 2 periodistas que ayer acompañaban a los miembros de la organización Futuro Vegetal, que realizaron esta protesta en el Museo del Prado, en Madrid. Los activistas pegaron sus manos a los marcos de las majas de Goya. Siguen esperando a pasar a disposición judicial.